Mi opinión como ciudadano a tu pregunta es, en la Constitución la letra se ve preciosa. Es hermoso pensar que realmente tenemos una Constitución y que tenemos un país en el que va a proteger todos nuestros derechos humanos. Es hermoso el tema que platicamos el capítulo anterior, de que en el artículo primero constitucional ya es un copia y pega de todos los derechos humanos que hay, aunque no estén escritos, es un copia-pega en gargola porque es parte de la Constitución. Pero en la práctica no pasa. No. En la práctica hay policías que desaparecen gente, hay militares que violan personas, hay militares que están coludidos con el crimen organizado. Y la única sensación que me da a mí es de impotencia. Como un profesionista que le gusta de lo que estamos hablando, de derechos humanos, yo creo que estamos muy lejos de realmente estar en un país seguro. Que es lo grave, porque no solo es un caso aislado, no solo es un estado. A ver, y Rubén, Charlie, yo algo porque esto acaba de acontecer, es un suceso obviamente lamentable, pero tú lo acabas de decir, no es aislado, es recurrente en este país, en muchísimos estados de nuestro país. Y lo que a mí también un poco me genera un poco de conflicto es ver al ejecutivo, al titular del ejecutivo, el cómo de repente llega a expresarse, cómo minimizar por una cuestión política. A ver, esto no se puede minimizar de ninguna manera, es una tragedia y se debe castigar obviamente a los responsables. O sea, ¿dónde está aquí la fiscalía? Obviamente, ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo la investigación? Que se haga como se debe de hacer. O sea, es lamentable ver que el titular del Ejecutivo simplemente o lo relaciona tan simple con el comentario de es que por una cuestión de drogas. Claro. O sea, ¿sabes qué? Guarda silencio. O sea, claro, deja que la investigación siga su curso porque pues obviamente ya estás no puedes emitir un pronunciamiento así, o sea, y más por el cargo y el cargo que ocupas, o sea, claro. ¿Sabes? O sea, la gente que tiene el alcance que tienes hacia con la gente. O sea, ya había pasado algo similar, no sé si recuerdan, con los estudiantes del TEC de Monterrey. Sí. Que también lo más fácil es pues, lanzar calificativos sin tener las bases suficientes para poder asegurar lo que dices. Y lo delicado es la postura en la cual quien lo dice pues es el representante nada más que es del país. Entonces, sí, porque el presidente municipal, por ejemplo, de Guanajuato sí se veía como tocado. En las entrevistas que vi previo, obviamente, a platicar de esto, le da el pésame a todas las familias. Obviamente dice que está comprometido para realizar las investigaciones correspondientes, pero pues bueno, al ver otro ejemplo en otro estado, realmente cuántas veces no están coludidos las mismas autoridades. No es casualidad. Es la excepción, ¿no? Cuando pasa una tragedia de esta naturaleza, es más bien la excepción en el cual la autoridad no está de alguna manera relacionada. ¿Por qué? Porque cuando no está, sí se soluciona. Veamos los ejemplos, por lo menos aquí en Jalisco, de alto impacto. Vemos personas que balacearon en Andares, vemos personas. La capacidad de fuerza del Estado es superior al del crimen organizado. Sin problema. Ese es el punto. Entonces, falta voluntad política. No lo aplican el estado de fuerza. ¿Por qué? Diferentes cuestiones personales, cuestiones, compromisos que pudieran tener determinadas autoridades en las cuales se ven inmiscuidas operaciones financieras para poder obtener recursos en las campañas. Lo vamos a ver ahora en las campañas en las cuales pues es voz popular que la mayoría de las campañas políticas no están financiadas por los propios partidos políticos, sino por otras intereses en los cuales al momento de que a la persona que apoyaron pues pide pero Rubén, Abraham, a ver, acaban de decir algo, un punto muy fino que yo creo que merece un análisis más profundo. Vienen las campañas políticas. Uh-huh. ¿Cuántos millones de pesos no se destinan a nivel municipal, estatal y federal para las campañas? Y se me hace una cantidad absurda comparado con el presupuesto que se le da a la educación,
con el presupuesto que se le da al sector salud, con el presupuesto que se le da a los deportistas, y lo que hemos criticado en este podcast, que en esta administración se desaparecen recursos de todos lados para estar financiando proyectos personales como el Tren Maya, como un estadio de béisbol, como un aeropuerto que está funcionando ahí medianamente. Yo nada más a lo mejor ahorita que dices el Tren Maya no lo veo como un proyecto personal, o sea, es un proyecto, a lo mejor es un capricho a lo que me refiero es de que se han desviado tantos recursos para cosas que, siéndote honesto, a nivel internacional eso no nos da nada. ¿Por qué? Porque a nivel internacional México es un país que vulnera derechos humanos. Tenemos muchas condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo a nosotros, toda Latinoamérica. Pero realmente, ¿cuándo has visto que se haga un estudio o que haya un presupuesto para atender a víctimas de desastres naturales en cuanto a cuestión psicológica o a víctimas, por ejemplo, de los policías que han matado en esta guerra que ha habido con el crimen organizado? Y ahora, Andrés decía en el capítulo anterior, la política de abrazos no balazos realmente no está funcionando. Se destina mucho dinero a la Guardia Nacional. No, y quiero hacer un acotamiento. O sea, pues es hasta de alguna otra manera irrisoria, porque vemos que sí ha habido operativos en los cuales se ha aplicado el estado de fuerza. Entonces no necesariamente es de esa política de abrazos no balazos. ¿Por qué? Porque sí ha habido operativos, el último operativo que hubo en Badiraguato para capturar a determinado personaje, en el cual en Culiacán no se pudo, y después en otra población de Sinaloa también se aplicó. Entonces sí hay operativos y sí hay aplicación y sí dan balazos, pero cuando él dice o cuando él autoriza, porque él manifestó, estoy hablando del titular del Ejecutivo, que en Culiacán, el primer culiacanazo, él dio la orden de que no se actuara, que soltaran. Y después ya no mencionó nada cuando sí aplicaron el estado de fuerza. Entonces no fue una política de abrazos no balazos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces dependerá de ciertas circunstancias que obligan. O de ciertos personajes, ¿no? Bueno, de personajes no, porque sí capturaron al hijo. O sea, sí, pero ¿qué tuvo que acontecer? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? La presión de Estados Unidos. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y qué pudo haber acontecido a lo mejor si hubiese una relación? Piensa mal y acertarás. No, definitivamente, definitivamente, pero a lo que voy es que es contradictorio, porque si en realidad se aplicara realmente lo que él dice, abrazos no balazos, o sea, no habría los operativos que hubo todavía aquí en Jalisco por parte de la Marina. Sí. A mí me tocó de forma personal la carretera libre a Colima, en el entroque de Atemajac de Brizuela y Zapoalco de Torres, pasar y estaban literal bajándose las personas que estaban quemando el camión. Yo alcancé a grabar y ya cuando me di cuenta que eran ellos dejé de grabar. No, es que imagínense. Entonces, ese tipo de circunstancias, la reacción que tuvo la Secretaría de Marina en ese operativo no significa que se aplicó la ley al pie de la letra, la política que manifiesta tener. Porque estoy hablando del extremo, de lo que dice, abrazos no balazos. Entonces sí hay balazos. O sea, sí él mismo de alguna otra manera se está contradiciendo, porque abrazos quiere decir nada de agresión. Entonces sí se está agrediendo. El problema es, hay que ser constante en lo que dices. Hay que ser congruente. El mensaje tiene que ser la congruencia. Constante en la aplicación del uso de la fuerza, no esporádicamente. O sea, sí ser selectivo, pero no determinado operativo y dejar que crezcan y otra vez. No. O sea, es un remedio que tienes que tomar con inteligencia y con dedicación y no contradecirte lo que estás haciendo con lo que estás diciendo. Ahora, abogados, algo en la mesa que yo creo que ya lo han estado advirtiendo. El hecho de que él tenga la mañanera, sabemos que tiene mucha reportero a modo o mucha prensa a modo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, este problema no solo es de Guanajuato, es un problema que hay en Jalisco, es un problema que hay en Zacatecas, hay un problema que hay en todo el país, ¿no? Para acabar pronto. Que algunas cosas se saben más que otras, pero a mí lo que me llama la atención, y tomando en cuenta tu comentario de piensa mal y acertarás, ¿por qué no toca el tema de Zacatecas? En donde hay un gobernador que es del Grupo Morena, que tengo entendido que es David Monreal, donde en las noticias ya ves a la gente que no puede salir en la noche porque
hay constantes enfrentamientos entre estos grupos del crimen organizado, en donde la gente ya no está llevando a sus hijos a la primaria, en donde entrevistas de maestros ya te dicen que tienen un protocolo con los niños de primero a sexto de primaria para que en caso de que haya una balacera, pues empiecen a refugiar, como si fuera algo común, como si fuera un sismo o como si fuera un incendio. O países con alertas de guerra, que es la práctica común que tienen Ajá. los estudiantes, en los cuales Sí. se veía que instruían a los niños para que cuando hubiera un atentado, Claro. estuvieran protegidos. ¿A qué grado estamos llegando? Que en casos extremos, en países que utilizan esas técnicas para cuando están en guerras, lo estamos utilizando para una balacera ordinaria del crimen organizado, cuando es un país que no Y es una realidad que el gobierno de México no quiere ver, o para ellos no existen. No, y lo claro, minimizan, y es lo grave. Y a ver, hay que ser honestos. Este problema no solo es de este sexenio ni de esta administración, porque es algo que pasa en nuestro país históricamente. Sí, con todas las De toda la historia, ¿no? Pero la derecha, el centro, la izquierda. exactamente, del partido político que seas, y estando el titular del ejecutivo, el que sea, porque todos han tenido este problema, ¿no? Tan ese problema es grave que Estados Unidos en más de una ocasión ha colaborado con México para intentar también a su modo combatir el crimen organizado, ¿no? Pero nosotros como abogados, ¿qué podemos esperar? Le tiramos mucho nosotros, por ejemplo, a la fiscalía, que a lo mejor no ha hecho las investigaciones pertinentes necesarias para poder dar con los responsables de todos estos actos, pero también tocando el punto de que son seres humanos, hasta qué punto no les dará miedo ir más allá de ellos también. Fíjate que yo pienso en ese comentario que haces, Carlos, en el miedo de todas las personas involucradas en la impartición de justicia o la procuración de impartición de justicia, tanto en la forma preventiva como en la ejecución, en todo el ámbito. Fíjate que yo me acuerdo hace, ¿qué será? 15, 20 años. Ustedes están muy jóvenes, pero yo me acuerdo que decían, cuando estaba el cartel de Guadalajara, decían que México estaba transitando hacia una colombianización. Y la gente se resistía, decía, no, México solamente es trampolín. No, aquí es imposible. Cuando en todo el mundo satanizaban a cualquier colombiano, pues, había un estigma sobre los colombianos. Eres colombiano, eres narcotraficante. Y desgraciadamente eso le está pasando a México. Y otra cosa que tenemos los seres humanos es que no vemos señales que nos llevan las alertas necesarias para poder tomar medidas necesarias en su tiempo. ¿A qué me refiero? Como reitero, ustedes están muy jóvenes y no tendrán esos recuerdos, pero yo sí los tengo. Desde el cambio del rompimiento del PRI con el PAN en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, se tenía la esperanza porque había un dominio pleno y tenían otra visión. Los carteles que existían en México tenían hasta una regla entre ellos. Nunca atacaban a familias, nunca atacaban a mujeres, nunca atacaban a niños. Desgraciadamente, cuando empezaron a influir más personas de Centroamérica y Sudamérica, como es Colombia y demás, los colombianos ya tenían una estrategia para poder denominar sometimiento al Estado. Es el factor terror psicológico, que fue algo que no se veía en México. Y yo les voy a recordar un evento que fue aquí en Guadalajara, en el cual me tocó estar de cerca, a pesar de que yo era muy joven, prácticamente era un niño. Hubo una explosión en el Hotel Camino Real, unos 15 años. Okay. En el cual fue la primera vez que en todo México había un atentado de esa naturaleza. Ahí fue la primera vez que se prendieron los focos en los cuales dijeron, aguas, estamos tomando caminos tendientes a lo que está sucediendo en Colombia. Era cuando colombianos con una experiencia vasta por los atentados que estaban haciendo en su país,
estaban asesorando a sus socios mexicanos. Okay. Y en esa oportunidad se tuvo y se frenó. ¿Por qué? Porque los mexicanos que no querían vivir lo que estaba viviendo en Colombia, desgraciadamente cambian las generaciones y cambian el pensamiento, ¿sí? Ya las treguas que se pactaban entre las personas que se dedicaban a eso, esas personas no estaban acostumbradas a andar con más de 5 o 10 personas. Ahora vemos que cualquier operativo que tiene el crimen organizado, no estaban hablando de 5 o 10 personas. Hemos visto en redes sociales cómo lo que ellos buscan es el terror psicológico hacia la población. Y siendo honestos, lo logran, porque obviamente ha sido más evidente en los últimos años. A lo que voy es, desgraciadamente, para concluir el tema, antes de que el punto, a lo que voy es que desgraciadamente el gobierno ha permitido que eso que pudo haber sido prevenido con políticas de Estado no cambiantes con los gobiernos, sino como política de Estado, no de gobierno, deberían de haber continuado con el abatimiento. Y fíjense la palabra que estoy utilizando, el abatimiento, con el uso de la fuerza estratégicamente de las cabecillas que organizaban ese tipo de eventos y no permitieran que avanzara. Desgraciadamente, las cuestiones políticas, las cuestiones de negocios, los compromisos que generaron la clase política con este tipo de personajes permitió de alguna otra manera que proliferara y si llegáramos a estar peor que en Colombia. De hecho, yo estoy ahorita leyendo el libro del Amo de Jalisco, que está ahí medio, creo que no está a la venta, está prohibido, bueno, sí, ahí lo pude obtener. Y realmente, o sea, no lo he terminado, llevo ahí ya medio avanzado, pero te das cuenta que en México desde ya décadas, justamente lo que comentas, Rubén, pareciera que quien gobierna es el crimen organizado. Sí, o sea, siempre va a haber algún momento en donde pareciera que es inminente la relación que debe existir entre los gobernantes y el propio crimen, pues. Y las relaciones que van tomando o que han tomado a lo largo del tiempo y que en este momento pareciera que es muy difícil de eliminarlas o de borrarlas. Fíjense, no sé si recordarán, hace poquito en Colima mataron a un juez federal. Hace 2-3 años. Entonces, desgraciadamente, nunca se tomaron las medidas para poner límites a ese tipo de actos. Incluso en Colombia, retomando, existía una figura del juez anónimo, porque tenían tanto miedo del juez de que fuera a juzgar a cualquier miembro del crimen organizado por las represalias que presentaba, porque eran eventos sangrientos y sanguinarios en Colombia ante las autoridades, tanto en la impartición de justicia como la procuración de justicia, que este tipo de crimen organizado tenía venganzas muy crueles para esas personas. Sí, fue la época de Pablo Escobar. Exacto, entonces a lo que voy es, México teniendo como ejemplo ese tipo de circunstancias, no aprendimos y desgraciadamente seguimos estancados. No obstante que Colombia ha dejado a lo largo del tiempo de tener el estigma, ya se empieza a cambiar la percepción que se tiene en el mundo de Colombia. Si Colombia lo logró, ¿por qué México no? Y no obstante que tenemos a Estados Unidos de vecinos. Eso es lo que sorprende aún más. O sea, porque a final de cuentas, Estados Unidos, cuando ha querido interactuar con México para lograr un objetivo, lo ha logrado y lo hemos visto, porque los grandes operativos que se han hecho en México recientemente no han sido por voluntad propia de México. Estamos de acuerdo que todos los operativos han sido organizados desde fuera y han sido practicados desde fuera con precisión quirúrgica, porque lo hemos visto, porque realmente cuando se busca el objetivo lo logran, y a eso es lo que voy, que la capacidad del Estado, el uso de la fuerza la tiene y superior al crimen organizado. Entonces, ¿tú crees que es ahí una falta de voluntad por parte del gobierno mexicano? Por supuesto. Sí, porque la capacidad la tienen, obviamente. Por supuesto. ¿Será una falta de voluntad o será que llegan a acuerdos en común? Porque es que puede ser eso, pueden ser ambas cosas. La falta de voluntad, son dos cosas para mi punto de vista. Uno, o es miedo de decir, bueno, yo
para la actividad que yo tengo y voy a durar tan poco tiempo en el encargo, y si yo llego a actuar en contra de esas personas, después me van a buscar venganza. Y segundo, son los compromisos económicos que ya tienen pactados, que a final de cuentas, pues, ¿sabes qué? Pues yo te voy a ayudar, pero nada más en no hacerte nada, porque si no también tengo la presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos creó tanta presión mediática con lo que hizo de García Luna, con lo que hizo, y eso recientemente, pero anteriormente Estados Unidos condenó y obtuvo una prisión de Manuel Noriega. A lo mejor están muy jóvenes, pero fue un presidente de Panamá que interactuó mucho con Pablo Escobar. Pablo Escobar dominaba prácticamente Panamá y que era una de las rutas que escogían, en las cuales era punto de reunión para traficantes de Centroamérica, Sudamérica y de Estados Unidos. Entonces, Manuel Noriega, cuando él llegó a la presidencia de Panamá, fue ayudado casualmente por Estados Unidos, y en el Inter, pues Manuel Noriega trabajaba para la CIA en Estados Unidos y para los narcotraficantes en Colombia. Entonces salió del poder, inclusive no salió, perdón, estando en Panamá, es la primera intervención militar en este ciclo que hizo Estados Unidos a un país sudamericano como tal. Estuvo sitiado Panamá y está plenamente documentado, lo pueden ver. Pero bueno, estamos de acuerdo entonces que pueden ser muchas cosas. Puede ser falta de voluntad, pueden ser acuerdos, pueden ser miles de cosas. Pero me gustaría desmenuzarlo de la siguiente manera. La presión, por un decir, regresando al tema de Guanajuato, que debe tener, por ejemplo, la Fiscalía de Guanajuato, el presidente municipal de Guanajuato, el gobernador de Guanajuato y como último eslabón el presidente, estamos de acuerdo que son distintas. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente de manera directa, a lo mejor a la Fiscalía de Guanajuato pues siempre le pueden llegar amenazas en la investigación. Pero entre más sube el escalón, y me refiero por ejemplo aquí al presidente, en teoría no tendría que estar condicionado a este tipo como de favores o de miedo o demás, porque finalmente tú eres el que tiene a su mando al ejército mexicano, ¿no? Sí. Si esta política que estamos viendo que son balazos para unos y balazos para otros no ha funcionado, volvemos a caer en una nueva incongruencia por parte del titular del Ejecutivo, porque él ha sido una persona muy crítica a Felipe Calderón. Y recordarán que con Felipe Calderón, pues la estrategia era literalmente intentar abatir el crimen, ¿no? Yo voy a decir algo muy polémico, Adelante. Muy polémico. Yo creo que si Felipe Calderón, con todos los defectos que tiene, si no haya hecho el estado de fuerza, la utilización que hizo en su momento, si bien favoreció a unas personas y tuvo muchísimos errores, yo creo que yo en su lugar haya hecho lo mismo. Y en pleno uso de mi responsabilidad al decirlo esto en público, yo haya hecho lo mismo. Yo haya utilizado el estado de la fuerza. Lógicamente, pues a lo mejor las personas cercanas a él o él tenían otros compromisos que unos atacaban, otros no. Pero yo creo que era la constante y era necesario la aplicación. Que es, yo hago esta analogía, es como una enfermedad que tienes en el cuerpo. Tomas un antibiótico, pero el antibiótico está prescrito para 7 días, te lo tomas 5. Lo que hiciste es nada más a fortalecer al virus. Y lo que hiciste es al no haber aniquilado. Se oye feo, pero es la realidad. Al no haber aniquilado. El avispón, nada más. Bueno, al no haber aniquilado el cáncer que teníamos de inseguridad en ese momento, ¿qué pasó? Naturalmente, lo que no te mata te hace más fuerte. No lo atacaron. Pero Rubén, ¿será realmente ese el problema toral de todo esto? O sea, porque para mí el problema realmente, arrancarlo de raíz es la educación. Claro. Y el que la gente no tenga hambre. O sea, México tiene hambre. O sea, nosotros vivimos en una ciudad, nuestra realidad es distinta a la gente que a lo mejor vive en ciertos poblados, alejados de la ciudad, donde las oportunidades son escasas.
donde los niños obviamente no tienen las mismas oportunidades. Entonces, creo que hay que partir también de eso. O sea, hay gente que no tiene las oportunidades que tenemos nosotros y la vida de ellos es distinta y ven distinto las cosas y es más factible o más fácil para ellos poder acceder o integrar. Oye, Abraham, pero fíjate, tocas el tema de la educación otra vez. Regresando un poquito a mi comentario del inicio, insisto, ¿por qué el presupuesto que va destinado para cosas tan importantes es tan pequeño comparado con otras cosas? Comparado con el dinero que se va otra vez a la Guardia Nacional, a los proyectos, a la campaña electoral y a todo lo demás que parece capricho. O sea, ahorita el comentario que hace Rubén es muy acertado, porque me imagino que todo mexicano pensamos lo mismo. Es que el crimen organizado es el propio gobierno. Si no es por estar coludido, a veces en muchas situaciones de manera directa lo es. ¿Cuántos militares no han desaparecido personas? Tenemos el caso Radilla Pacheco, que fue lo que nos hizo estar en una nueva época constitucional. Está el caso de los estudiantes de Ayotzinapa con Peña Nieto. En los 70s hubo otra cuestión de estudiantes, no recuerdo. Aquí hace poco también, que creo que fue en Tonalá, algo así, también hubo, que eran sí, pero ese fue el crimen organizado. A lo que se refería a Carlos era que también el ejército ha tenido pues esa... Ok, la participación directa. Exacto. Y tocando el tema de la educación, sabemos que desgraciadamente, bajo mi opinión, si eres muy fanático de la religión, de un grupo político o demás, puedes perder la objetividad para tu propio comentario, ¿no? Para tu propio criterio. Muchas veces la escuela nos enseña lo que nos quiere enseñar, más no la totalidad de las cosas, al igual que la religión, al igual que muchas cosas más. El problema de la educación que tú mencionas en estos tiempos es algo muy grave. ¿Por qué? Porque no hace 2 años empezaron a sacar memes de las profesiones dinosaurias, ¿no? Salía un doctor, salía un abogado, que eran profesiones que se iban a extinguir. Ahora, la gente, o los niños más bien, ¿qué es lo que quieren ser de grandes? Influencers. Narcotraficantes. Youtubers, narcotraficantes. Yo he visto en redes sociales, hablando de la cuestión de la educación, gente que viste a sus niños como si fuera pues no lo quiero decir, una persona del crimen organizado, que hasta trae algo amarrado arrastrando y lo celebran. Es que es una cuestión cultural también, ¿no? O sea, donde nosotros, o sea, es algo que se ve a diario. O sea, es la realidad de muchos mexicanos. O sea, nosotros vivimos, insisto, en una ciudad. Las circunstancias, nuestras circunstancias son distintas a un niño a lo mejor en las orillas, pues, donde hay carencias. Y fíjate, y eso no es justificante, porque yo conozco personas de alto perfil económico y demás, en las cuales tú los platicas con ellos y desgraciadamente no entienden la diferencia entre educación e instrucción. Okay. La gente, y en esos altos niveles, piensan que volver a mandar a los hijos a las escuelas, a los colegios, a cursos de verano, ellos piensan que los van a educar, y no. O sea, en ese tipo de actividades los instruyen la educación y los valores se dan en casa. Sí. Y desgraciadamente tenemos una crisis de valores en los cuales se ha transmitido a las familias, no en esta generación, desde antes. O sea, yo les ponía fuera del podcast un comentario en el cual a mí me tocaron maestros que todavía me jalaban las orejas, y ahorita desgraciadamente no tenemos dimensionado lo que es la figura de autoridad. Okay. O sea, todo lo que significa autoridad para estas generaciones no existe. Vemos antes, cuando veían que alguien golpeara a un policía, no, o que alguien le gritara a algún maestro, o que algún familiar, en redes sociales también fue polémico, cuando golpearon a una maestra de kinder, sí, un matrimonio, que porque no sé qué le dijo a su hijo. Entonces, ¿a qué grado estamos educando a estas generaciones en las cuales no transmitimos valores, principios en los cuales debemos de entender
porque para vivir en una sociedad tenemos que tener valores. Cuando damos valor a personajes como cantantes, como influencers, en determinados sentidos, cuando no hacemos énfasis en logros a personas intelectuales, a personas que han ganado premios en deporte, premios en ciencias, y que tenemos en Jalisco muchos próceres en diversas materias en los cuales tú los ves y están olvidados tanto por el gobierno como por la sociedad. Lo más delicado es que el gobierno va a hacer lo que la voluntad del pueblo diga, y si para el pueblo el influencer ve los conciertos que organizan en la Ciudad de México, claro, la cantidad de dinero que organizan para llevar al artista del momento, pero no se ponen, por decirlo, vamos a fomentar campañas de cultura, de ciencias, y explotar, hacer obligatorio que los medios de comunicación le den la misma difusión. ¿Por qué? Porque los medios de difusión pues pertenecen al Estado, y pues por lo menos ya sabemos que hay medios electrónicos que ya los medios públicos pues son los menos, pero ocupamos empezar por la base. Sí. Entonces es preocupante porque que se les dé publicidad, sí, a ese tipo de personas en las cuales sí pueden tener los méritos necesarios para que su actividad pueda ser conocida y pueda ser aplaudida o servir de ejemplo para las generaciones más pequeñas. Ok, sí. ¿Tú qué onda, Charlie? Nada, solo me quedo pensando que pues obviamente vivimos en un país que cada vez es más difícil defender. Pero les digo algo, no es una cuestión no solamente de México, problema de principios y de valores, sí, claro, y que desgraciadamente estamos viendo que no nos está funcionando, y que en diferentes partes del mundo están optando por cambios radicales. O sea, lo que vimos en Argentina y en El Salvador son considerados como extrema derecha. Y si analizan por lo menos El Salvador, que va un poquito más adelantado, es digno de ser observado de forma internacional. Sí, claro, el mensaje que da a todo el mundo, Claro. Sí, entonces ahí yo se los dejo para que, si ustedes lo quieren tratar en otro episodio, sí, podría ser motivo de un análisis más profundo. Está muy interesante, sí, lo que está pasando en El Salvador. Sí, yo creo que sería motivo de verlo, yo creo que más adelante, jurídica en otro episodio. Y socialmente, no solamente, claro, jurídicas. Y está para ambos lados, pues, por supuesto, de medio de debatible, por porque, por ejemplo, con la cuestión de los maras, que bueno, estas personas dices, bueno, no sé si hasta qué punto le están ahí. Pero había una ponderación del derecho, sí, el derecho de ellos a la libertad, a un justo juicio y demás, y el derecho a la vida que tenía la sociedad, sí, claro, al libre desarrollo de la personalidad, porque ya no podían, sí, porque desgraciadamente en ese caso en específico obligaban hasta a los jóvenes a tatuarse o pertenece a una plantilla o a otra, pero no había otra. Abogado, y para la gente que, para bajarle un poquito de tono, este tema está complicado. ¿Cómo le explicaría a la gente qué es el libre desarrollo de la personalidad? Ahí entraríamos en un debate, porque podría ser desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Fíjese, aprovechando este tema, lo que quisiera abordar de manera súper rápida, parece que estamos aquí trayendo noticias tristes, pero pues hace unas semanas también pasó o fue noticia lo de que asesinaron al que le decían el magistrade. Osiel Baena me comentó que era su nombre. Sí. Y pues bueno, se hizo viral por redes sociales porque era una persona que pues era como muy, muy efusiva, y obviamente pues bueno, digamos que era una persona que pues sí le gustaba darse a notar, ¿no? En el sentido de que pues era él se expresaba muy abiertamente sus preferencias, ¿no? Ahora, este tema lo traigo a la mesa porque también estábamos platicando de la violencia en el país, pero la violencia está dividida en muchos sectores, ¿no? Puede ser violencia contra las mujeres, puede ser violencia contra un grupo desprotegido, llámanse indígena, o una persona de la tercera edad, alguna persona de la comunidad LGTB, no recuerdo qué más va, y
fusionándolo con el tema que usted decía de la educación en casa, ¿cuál es la opinión que le merece todo esta evolución que hay social también respecto a las categorías sospechosas que ya nos dijo la Corte que es al intentar no discriminar? Mira, creo que es un tema tan complejo que sería imposible poderte resumir ni siquiera mi propia opinión en pocos minutos. ¿Por qué? Porque es tan vasto para poder no dejar una mala impresión de mi opinión. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tiene sus características. El libre desarrollo de la personalidad, si bien establecemos por los que somos juristas, por los que estudiamos derecho y por los que estamos en el ámbito jurídico, tenemos la excepción clara, pero desgraciadamente es el porcentaje menor de la población y desgraciadamente malentienden lo que es el libre desarrollo de la personalidad. La sociedad, por lo que me ha tocado hablar con jóvenes, porque estoy en contacto indirecto con jóvenes universitarios por las edades de mis hijas, en las cuales pues escucho sus pláticas. Desgraciadamente los jóvenes entienden el libre desarrollo de personalidad como hago lo que se me dé la gana y no existe. Y es que usted lo puso como ejemplo de que la juventud actual no entiende como una figura de jerarquía o de autoridad, ¿no? Sí, es que desgraciadamente todo ser vivo, inclusive hasta en el reino animal, existe la jerarquía y hay roles que debemos de asumir, y desgraciadamente desde las familias, pues es un tema sociológico que estoy abordando, no aportamos lo necesario para mejorar o para por lo menos establecer personas que sean socialmente, no sé, no quiero equivocarme en el concepto, pero que sean conscientes de que convivimos con otros seres humanos, que el principio de derecho que tenemos claro, pues yo tengo derecho mientras tanto no te afecte el tuyo. Claro. Nosotros lo tenemos claro, lo reitero como estudiosos del derecho, pero la sociedad en general malentiende conceptos y piensa que un libre desarrollo de personalidad, como lo reitero, es yo puedo hacer lo que quiera, y cuando tienes enclavado por los medios de comunicación establece libertades, tú vístete como quieras, haz lo que quieras. Inclusive fue tema de debate, inclusive jurídico, de que un niño menor de edad en un colegio que tenía el cabello largo, el reglamento del colegio establecía el cabello corto, y una señora se fue al amparo, no sé si lo recuerdan eso, que porque lo obligaron a cortarse el cabello, que atentaba contra los derechos del niño y demás. No, espéreme señora, aquí es una institución privada y usted está aceptando al firmar un contrato de adhesión, usted se está adhiriendo a un grupo social. Qué interesante lo que acabo de decir, ¿eh? Y es debatible. Claro. O sea, es muy debatible. Sí, porque yo te puedo pero es opcional. Sí. O sea, si tú decides pertenecer a ese círculo, pues no vas a llegar a imponer. No, habrá reglas y tendrás que seguir. Eso es a lo que voy, y desgraciadamente no queremos pero ahí está para los dos lados, porque también hay un grado de discriminación. Yo recordaba cuando estábamos... Eso es a lo que voy, que no va a ser... Si es profundizar bastante, es que no... Y no nos va a alcanzar ahorita el tiempo. Y ni siquiera que cansa el tiempo para expresar, para poder puntualizar la propia opinión de cada uno de nosotros, y que no se pueda malinterpretar. Por eso hace rato que dije lo de Felipe Calderón, no se pudo concretar realmente, y dije voy a decir algo polémico porque no voy a alcanzar a justificar mi opinión y puede quedar en el aire. Lo mismo pasa ahorita. Ese tema que les digo del colegio, que la mamá promovió un amparo porque el niño no quería cortarse el cabello y demás. Eso va a ser analizado en el próximo capítulo. Podría ser. Es que eso nos refleja qué es lo que está pasando con la sociedad, qué es el cúmulo de leyes que tenemos en la sociedad, es el reflejo de las relaciones humanas que tenemos, es regular las relaciones que tenemos. Licenciado, pero está ahorita muy grave esto, porque decir, ya llega al extremo que hay grupos en otros países que se sienten identificados con un perro. Y van. En lo personal, ya llega a un absurdo, obviamente, esa cuestión. Claro, yo a lo mejor ya para más o menos concluir, porque sacaste lo del magistrade, como él se denominaba. Creo que él finalmente, no sé si decirlo un personaje, no quiero decirlo, porque no creo que era un personaje, era él. Sí. Y creo que él hacía uso de los recursos
para para dar los reflectores al grupo al que él pertenecía. Sí, o sea, Sí. yo lo percibo así, o sea, mucho se le criticaba obviamente también el uso de las redes sociales, como lo hacía, el cómo de repente esos videos los grababa dentro de la institución, y que mucha gente dice, no, es que espérate, hay que tenerle respeto. Y sí, hasta cierto punto estoy de acuerdo con esas opiniones, pero también, insisto, yo creo que era el recurso que él tenía para tener esos reflectores. O sea, logró lo que seguramente quiso hacer. Yo creo Entonces, que buscaba... creo que también es válido. No, definitivamente sí es válido, pero volvemos a lo mismo. Desgraciadamente se confunden. Sí. O sea, confundimos lo que es una libertad del Pero ahí derecho. es la línea delgada que existe entre sí o no. Pues, todas las relaciones humanas siempre van a ser complicadas. Sí. Tan es así que... pues, Pero a lo que me refería yo también, Si no licenciado, nos es de olvidamos de la que, claro, desgraciadamente el señor magistrade, como le gustaba que le dijeran, va a ser recordado ¿por qué? Por su cercanía, por ejemplo, en redes sociales, por a lo mejor sí, claro. representar Sí. el grupo del cual era. Sí, seguramente él no se estaba orgulloso. no se va a recordar por la chamba que hizo como magistrado, no, se le va a recordar Y por... yo no sí. sé hasta qué punto eso puede llegar a ser discriminación por parte de ese grupo, porque yo considero que no podría ser considerado discriminación. Yo les voy a dar un punto adicional, y también para concluir mi intervención. Así como se ha logrado establecer qué es y no discriminación, debemos recordar que somos ciudadanos y que pertenecemos a una sociedad que está regida por leyes. Entonces, si buscamos y tenemos la necesidad de que sea declarado como lo que pasó con el matrimonio, la figura jurídica del matrimonio, que en el cual a través de una reforma constitucional y toda la serie de amparos que hubo, modificó todos los mecanismos se modificó para que no pudiera establecerse que un hombre y una mujer. El Código Civil establece hombre y mujer, independientemente de que la figura del matrimonio haya cambiado a dos personas. Ciudadano es un hombre o una mujer, no hay un intermedio. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros como sociedad nos regimos a través del Código Civil, que es lo que nos regula. Inclusive las leyes reglamentarias y demás establecen a los ciudadanos, establece una figura ciudadanos que no establece la sexualidad. bueno, pero ya también están establecidos ciertos protocolos en los que también la Corte se les ha intentado dar difusión. Pero volvemos a lo mismo, pero son protocolos que pueden ser susceptibles, los protocolos son susceptibles de modificación, pero en realidad el establecimiento de la sociedad, no desde ahorita, desde los principios del derecho civil lo establece el propio Código Civil, que es la regulación, y que se denomina los ciudadanos, que se denomina que es un hombre, que es una mujer. Quieren establecer una circunstancia adicional como lo lograron con el matrimonio, esa es mi opinión. Claro. Okay. O sea, debería de establecerse que en el Código Civil, que para efectos de la no identificación existiera la figura de no binario, pero que estuviera regulada para que pudiera considerarse o no, ya sea discriminación o no. Pero seguramente va a pasar. Llegará el momento en el que... las leyes son susceptibles de la evolución de la sociedad. No son absolutas y obviamente son progresivas. Y por último, ese tema que les acabo de decir ya sucedió en España. No sé si también que sea como que tema para que lo analicen. España ya iba tan avanzado que inclusive estaban en el Código Civil estableciendo esa circunstancia que a una persona que estaba ya considerada como trans y ya el ser transexual estaba establecido en el Código Civil, que era sujeto de una sanción penal y estaban decidiendo a qué cárcel meterlo. Ok. Sí, serán los problemas con los que se van a presentar o se van a enfrentar, obviamente. Entonces, para que pudiera ser también, decir, bueno, tienes derecho como persona, pero ¿en qué ámbito lo vas a sancionar? Bastante interesante. Les agradezco mucho haberme invitado. Espero haber, pues, por lo menos, haber puesto mi granito de arena. No, y son temas. Muchas gracias. Ojalá que si hay alguna duda, pues nos contacten aquí a través de las redes sociales que ya se establecieron, y con mucho gusto pues estaremos cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Charlie, ¿tú sí quieres concluir con algo? No, adelante. Ya estuvo. Entonces, pues bueno, de nuevo invitarlos a que nos visualicen en YouTube y que nos
escuchen en la plataforma de Spotify. También estamos en redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok. Y pues de nuestra parte creo que sería todo y nos vemos el próximo capítulo. Gracias.